Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como siempre, este sencillo servidor de Cristo, llevándole a usted una fresca palabra del Señor. Como decimos, a tiempo y fuera de tiempo. Algunas veces mi cuerpo no tiene, digamos, ese impulso para llevarles la palabra a ustedes porque tal vez he estado cansado o ha pasado algo en mi cuerpo, pero sin embargo yo considero que es un sagrado deber. Es un sagrado y bendito deber que tenemos los humanos, sobre todo aquellos que hemos alcanzado el favor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, tenemos este sagrado deber de compartir a las personas la verdad de Dios. Ya lo hemos hecho durante 46 años para 47 años, pero aquí estamos todavía. Muchos hermanos me conocieron cuando yo era bastante joven y comencé a predicar la palabra del Señor. Algunos ya no están en esta tierra, algunos otros sí están y se recuerdan, porque hace aproximadamente unos 3 meses asistí a la casa de una persona a quien quiero mucho, que es mi sobrina. Su papá se había muerto hacía unos días atrás, un par de semanas atrás, y trajeron las cenizas de él hasta su casa y bueno, fue invitado para dar esa palabra de aliento y ese momento tan especial. Entonces, allí me encontré a un muchacho que en esa época era un niño y ahora ya era un hombre con familia, ya un hombre maduro, ¿verdad? Pero fíjese lo importante y lo extraordinario. Yo no lo conocía, le soy honesto. Yo no lo conocía porque pues lo conocí cuando era un niño y yo era un muchacho joven todavía, entonces él era un niño. Y pues nuestras vidas se separaron, él se fue por un lado, creció, maduró, se hizo un hombre de hogar, vive acá en el estado de, bueno, en uno de estos estados, en el centro de los Estados Unidos, y cuando él me vio, se quedó sorprendido. Se quedó prácticamente paralizado cuando él me vio. Me dijo, eres Alonso, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, yo soy Francisco. Y me dijo, ¿te recuerdas cuando yo era un niño? Que tú llegabas a la casa de mi hermano y allí te metías a un cuarto a orar y a ayunar tú solito. Me dice, eso no se me ha olvidado. Cuando te escuchaba orar, buscar el rostro de Dios en el silencio, tú solito. Y dice, wow, dice, mire, se lo digo humildemente, este muchacho durante las 2 horas que estuvimos ahí reunidos no paraba de hablar conmigo, le hablaba a todas las personas que se acercaban y le decía, yo lo conocí a él cuando era un predicador joven y estoy admirado que todavía, ya siendo un hombre mayor, todavía sigue predicando la palabra de Dios. Entonces yo me sentí agradecido con Dios porque cuando llegamos a una edad madura y le hemos entregado al Señor esa juventud, esos momentos tan especiales en nuestra vida, y aunque no hayamos sido, se puede decir, al 100% fieles, en algún momento renegamos contra Dios, nos enamistamos contra Dios, le dimos la espalda a Dios, pero Dios siempre fue fiel detrás de nosotros, buscándonos, hablándonos, tocándonos el corazón. Y si hay algo que verdaderamente me conmueve el corazón, me quiebra el corazón, es pensar en los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo podía en el silencio sentir esa presencia sobrenatural, divina, allí conmigo en el silencio, porque siempre fui un muchacho que me gustó orar en el silencio, no me gustó, he orado, pues como pastor, predicador, he orado con las gentes, pero yo he tenido mi momento especial con Dios en el silencio, donde le puedo abrir el corazón a Dios para que Él pueda ver lo que llevo dentro, sin ocultarle nada a Dios, sin estar guardando algo en el corazón y tal vez Dios no se da cuenta. No, Dios se da cuenta de todo. Entonces por eso es que es importantísimo abrir el corazón, tener un momento de intimidad con Dios en ese silencio, en lo oculto, donde nadie se dé cuenta, donde la gente no se dé cuenta que usted viene de la intimidad con Dios, de la oración, y entonces eso hace que de alguna manera Dios envíe su protección diariamente sobre nuestra vida, porque yo he vivido situaciones bastante difíciles
Mi país, la República de El Salvador, fue un país que durante 12 años tuvo una guerra, una cruenta y absurda guerra. Una guerra que verdaderamente eliminó a culpables, a inocentes y a todo el mundo. Quedamos tan enfermos de nuestro espíritu, de nuestro ser, que todavía podemos ver nosotros manifestado. Este es mi propio punto de vista, no quiero hacerlo una doctrina, pero gracias a Dios el país de alguna manera está mejorando, ha entrado en un proceso tranquilizador, la gente puede salir a la calle y pueden comprar sus cosas, vivir tranquilamente, ¿sí? Ya sin ese peso de los criminales en la calle, de una guerra, un conflicto civil. Entonces, pero nuestra sociedad quedó tan enferma, pero tan enferma, que hay una parte de esa sociedad que no permite que hayan cambios, que haya algo nuevo, que entremos a un nuevo ciclo de vida, una nueva tendencia de vida, sino que ellos se oponen a todo eso, y verdaderamente eso me entristece el corazón. Porque los que vivimos esta guerra, los que pasamos allí arrastrándonos para no ser perforados por un proyectil, los que pasamos algún momento de hambre, los que nos tuvimos que arrinconar a las paredes, pegar las paredes para sobrevivir, bueno, una tragedia terrible, una tragedia nacional. Otros sufrieron la pérdida de sus seres queridos, pero el país ahora pues puede respirar un poco de tranquilidad, y eso es parte de la oración que muchos hombres que están al frente de una pequeña iglesia hicieron por la obra de Dios, por el pueblo, que aquellos que en el silencio se metieron en la cámara secreta con Dios y oraron y le suplicaban a Dios: Dios, por favor, cambia, tráenos paz, Señor, por favor, tráenos tranquilidad. Y Dios escuchó esa oración, Dios lo hizo. Yo recuerdo que cuando llegué acá a los Estados Unidos, mi corazón estaba allá todavía. Yo me consideraba un predicador de mi país, de mi gente, y lo único que se me ocurrió fue, dije, bueno, voy a ver cómo hago posible tener un programa de radio donde esté todos los días animando, estimulando, dándoles la palabra a la gente para que salgan adelante. Y Dios me lo concedió, Dios me lo concedió, pero llegué a caer tan mal, y se lo voy a decir porque Dios no me puso anestesia en la lengua, se lo voy a decir. Estuve en la radio de las Asambleas de Dios, creo que se llama Radio Verdad, pero mi peor enemigo fue el director de la radio. Mire lo que hacía este hombre. Este hombre cancelaba mis programas cuando ya era mi turno, que tenía que salir. Ahora, ¿por qué lo hacía? Lo hacía porque su doctrina, su teología, su escatología no concordaba con mis mensajes, porque mis mensajes iban directo al corazón de la gente. Mis mensajes no eran estarle contemplando la barba a la gente y agradando al hombre, no. Yo les decía a ellos que mientras nosotros como pueblo de Dios no confesáramos públicamente nuestro pecado y nuestra indiferencia hacia la sociedad, no podía haber paz, no podía haber paz. Llevábamos los mejores evangelistas a los mejores estadios y no había paz, no había paz. Pero aquí en el corazón yo conocí hombres que estaban hundidos con Dios en el secreto, buscando el rostro de Dios, suplicándole a Dios para que Dios pudiese transformar esta pequeña nación. Y Dios se compadeció en misericordia. No lo hizo por las grandes estructuras religiosas, no lo hizo Dios por eso. Lo hizo Dios porque había un pequeño rebaño, y si usted lo quiere ver, véalo en la Escritura, ¿sí? Allí en el capítulo 8, 9, 10 de Ezequiel, véalo, un pequeño rebaño. Jesús así lo dijo también, mi pequeño rebaño, ¿sí? Entonces, donde 2 o 3 en su nombre se congregaran, allí estaba Él. Entonces, lo que quiere decir que no era en la multitud de ministros donde iba a estar Dios, no, era donde tenían corazones dispuestos para buscarle, para amarle, para invocarle, para creerle. Entonces Dios podía derramarse allí. Y Dios lo ha hecho. Yo estoy 1.000.000 de veces seguro en mi corazón que Dios nos ha traído esta paz en nuestro país, este momento, llamémosle así, de refrigerio. Naturalmente van a venir cosas mucho más difíciles todavía, porque el diablo tiene su trono allí, tiene sus huestes, tiene sus agentes demoníacos metidos en el país, usando a la misma gente que está dentro de la política para hacer
desanimar el corazón, confundir el corazón, ¿sí? Lo mismo que está sucediendo en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos existe pues un partido que son fieles a Satanás, pero fieles. Si comparáramos la hipocresía de Satanás con la de esta gente de este partido le gana a Satanás porque son tan miserables que ya la maldición ya no se la pueden quitar. Están listos para la condenación eterna porque han destruido el país, lo han hecho miserable. Nada menos en este momento el gobierno federal está cerrado. Está cerrado, no hay muchas agencias, no hay ese montón de agencias que sirven al pueblo estadounidense, están cerradas porque no hay dinero. No es que no haya dinero, es que el partido de los demócratas quieren esos billones de dólares para repartirlo a los países como la India, como Pakistán, como Croacia, como Ucrania, y darle ese dinero para promover la homosexualidad, para promover los carnavales diabólicos, para promover todo aquello que verdaderamente daña y lastima al ser humano y lo confunde y lo mete de una sola vez a la condenación eterna. Y debido a eso, el otro partido dice, no vamos a gastar ya más dinero en esto, porque estamos hablando de billones y billones de dólares, ¿sí? Para darle gusto aún a los mismos guerrilleros de todas partes del mundo, a Palestina, a Hamas, a Irán, a todos los países del mundo, les están regalando la plata. Entonces, este grupo de hombres, de gente llamados demócratas, no han llegado a un acuerdo. Y por eso se ha cerrado el gobierno federal. Naturalmente, hospitales y todo están abiertos, pero hay oficinas del gobierno que no están trabajando. La gente no puede hacer sus trámites porque el gobierno ha cerrado por esa división, por ese que no ha entrado el dinero que todas estas agencias necesitan. Le estoy trayendo esto porque el enemigo es tan astuto, pero tan astuto. Lo que debemos de entender los creyentes es que Satanás no está en los cielos trabajando. Él está en la tierra. Él está aquí, metido en los gobiernos, metido en el corazón de los presidentes, de los dirigentes, de diputados, de partidarios, de senadores, de todo. Allí está metido Satanás, enviando su veneno, su veneno, su veneno. San Pablo fue claro cuando San Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. ¿Sí? Lo que está dando a entender es que estos demonios tienen capturados todos los sistemas de la tierra. Y nosotros, el pueblo común, pagamos un alto precio. ¿Sí? Solo piense, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua usted va a ver ese vejestorio, y lo digo con toda la claridad del mundo, ese vejestorio llamado Daniel Ortega caminando con una mujer con una cara de demonio. Ellos tienen el control de toda una nación. Usted no puede decir nada en contra de esas gentes, porque si usted dice algo en contra de esa gente, su vida ya está terminada. Lo van a desaparecer, lo van a eliminar. Entonces, usted da otra vuelta y mira hacia Venezuela, un país rico en petróleo, rico en minerales, rico en químicos, un país donde la gente tiene que emigrar por millones e irse. ¿Por qué? Porque allí hay un gobernante. Entró un gobernante, un hombre con todos los demonios habidos y por haber, ¿sí? Que un día, sentado frente a las televisoras a nivel nacional, a nivel internacional, maldijo a Israel. Israel, te maldigo desde mis entrañas. Y todos debemos de saber, los cristianos evangélicos, que todo aquel que maldice a Israel muere, irremediablemente, muere en esta tierra y se va a condenación. Y yo lo único que pude decir, este hombre solamente va a durar 12 meses sobre la faz de la tierra. Un poquito después de los 12 meses, Hugo Chávez murió. No porque yo lo haya eliminado, no, sino porque él maldijo a Israel. Y la Escritura dice claramente, yo te bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, esa promesa está allí. Ningún ser humano puede maldecir a Israel y salir victorioso. No, todos los que han maldecido a Israel son eliminados de la tierra, porque ese es el pueblo que Dios escogió, ¿sí? Usted tiene en Colombia, este señor Petro
sacó a todos los israelíes de Colombia, cortó toda amistad, todo comercio, toda diplomacia con Colombia. ¿Por qué? Porque es un tremendo demonio, es un tremendo ignorante, es un tremendo bufón. Él solamente va a vivir 2 años más en esta tierra y va a ser cortado de esta tierra. ¿Por qué? Sencillamente porque él dañó el corazón de Israel. Si él tuviera la capacidad de eliminar a los judíos, los eliminara, porque es un enemigo de Israel, es un demonio. Por eso yo les digo acá, sin pelos en la lengua, el comunismo es lo peor, es una doctrina que nació en el corazón del infierno y Satanás la inyectó en el corazón de sus originales, ya sea de Vladimir Lenin, ¿sí?, el que logró tomar el primer poder en Rusia, ¿sí?, ya sea de Carlos Marx, el judío alemán que escribió todo ese montón de porquerías, y ya sea de aquellos como el Che Guevara y todos estos que dieron su pobre vida por una doctrina. Imagínese Cuba, un hombre que estuvo más de 50 años. La nación se pudrió, el pueblo se pudrió, un pueblo que sufre hambre, miseria, pobreza, escasez, porque el comunismo donde se sienta trae maldición. Y eso es precisamente lo que muchas mentes están tratando de hacer en Estados Unidos a través de los millones de dólares que tienen, a través de partidos, ¿sí? Están tratando de inyectar el comunismo aquí dentro de los Estados Unidos para que los Estados Unidos sea igual que China, igual que Rusia, enemigos de Dios, ¿sí? Es triste, pero quiero mostrarle aquí en la Escritura, ya que he hablado anteriormente de las iglesias a las cuales le llegó el mensaje de Jesucristo. Ya hablamos de Teatira, ya hablamos de Sardis, ya hablamos de... bueno, he hablado de 3 iglesias, pero aquí, ahora quiero hablarle de la 4ª, y esta es Laodicea. Y el Señor le dice a esta iglesia: no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, un término medio, o sea, tibio es, escuche bien esto, indiferente, inconsciente, hipócrita e impío. Ese es el término que Dios abomina. Una persona tibia mantiene impiedad en su corazón, hipocresía en su corazón, inconsciencia e indiferencia en su corazón. Eso es ser un tibio. ¿Sí? El Señor le dice: ojalá fueras caliente o frío de una sola vez, pero eres tibio. Es un término en medio. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Porque más adelante el Señor le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es terrible, porque en la Escritura nosotros encontramos en el capítulo 17, si no me equivoco, o 18, usted lo puede buscar, del libro de Levíticos. Allí dice claramente que Dios vomitó, o la tierra de Canaán, donde Israel llegó a poseer esa tierra, vomitó a sus moradores. Ahora, ¿por qué los vomitó? Ahí está la gran pregunta. Bueno, en primer lugar, los vomitó porque ahí existía, usted lo va a ver en ese mismo capítulo, ese capítulo no miente, los hombres se juntaban hombre con hombre, las mujeres, mujeres con mujeres. Las mujeres tenían relaciones con los animales, igual los hombres tenían relaciones con los animales, con las bestias de la tierra. ¿Sí? Los padres, desde el vientre, le ofrecían su hijo a Moloch. Moloch era un demonio con manos de humano, hecho de bronce, sentado allí en un trono, con un caldero en sus manos y en sus piernas. Ese caldero estaba hirviendo de aceite a altas temperaturas. Nacía el niño, el padre y la madre lo llevaban ante el sacerdote de Baal. Baal hacía su ritual, su oración, y ofrecía al niño y lo ponía en el depósito de aceite hirviendo. Solamente me imagino que pegaba un pujido la criatura y se desintegraba en el aceite. No ofrecerás tus hijos a Moloch. Eso lo hacían en la tierra de Canaán. Todo eso lo hacían antes de que el pueblo de Israel llegara, porque allí no existía Dios. Allí Dios no entraba. Allí Dios no era nombrado. Allí lo que Satanás tenía era todas aquellas naciones bajo el control y el poder de él. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Israel que va a pasar el Jordán, le dice ahí como última vez: no vayas a hacer pacto con estas naciones, no hagas alianza, no te mezcles en la sangre, porque aunque nos parezca mentira,
aunque nos parezca una cosa bastante alejada de la verdad, la sangre en la sangre van los códigos genéticos del ser humano, va lo que se llama el cromosoma, va lo que se llama el ADN, que es un ácido naturalmente, el ácido ribonucleico, ¿sí? El ADN, bueno, son varios químicos. Entonces, ¿por qué Dios no quería que se juntaran esa sangre con sangre? ¿Sí? Porque recordemos científicamente que un ser humano, usted, yo y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, seamos de cualquier nación, de estatura, credo, lo que seamos, fuimos formados en el vientre de nuestras madres, y para ser formados en el vientre de sus madres, un ser humano necesita 46 cromosomas. Los científicos a los cromosomas le llaman los pequeños universos, pero realmente son la herencia de nuestros ancestros. Puede venir esa herencia de 100, 200, 300 años, 400 años, puede venir a la criatura que está en el vientre. La madre pone 23 cromosomas en su óvulo y el padre pone 23 cromosomas en su esperma, ese esperma que viaja como 10 centímetros para llegar de 3 millones que salen de esperma en el hombre. En esa relación íntima, solamente un esperma logra llegar al óvulo. Entra y lo fecunda. A partir de ahí se forma un ser humano. El esperma llevaba 23 cromosomas, que son la herencia del padre en su esperma, y la mujer pone sus 23 cromosomas en su óvulo. Se forma un ser humano a partir de 46 cromosomas. Tanto obtiene la herencia del padre, de los ancestros del padre, como los ancestros de la madre. ¿Sí? Entonces, por eso es de que nosotros miramos tanta variación, ¿verdad? Porque yo no creo que Dios hizo a Adán, lo hizo de color, o a Eva la hizo con ojos achinados, o los hizo morenitos, o los hizo... No, yo no creo eso. Yo creo que Dios hizo una pareja bellísima y hermosa. Bellísima y hermosa. Ahora, ¿dónde se trastornó todo? Se trastornó todo cuando el hombre pecó. Cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, se trastornó todo. Se trastornaron nuestros genes. Fíjense que no solamente eso, porque la Biblia enseña que hasta la misma naturaleza, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que la naturaleza gime por causa de la vanidad a la que lo sometieron la primer pareja. O sea, se transformó aún el mismo universo. Los animales se volvieron de animales obedientes al hombre, serviciales al hombre, se volvieron en enemigos del hombre. Ahora los animales destruyen al hombre, como el león, el oso, y las culebras se volvieron venenosas. Todo se transformó por causa de nuestro pecado. ¿Qué le parece a usted eso? Es impresionante. Entonces, por esa razón es que nacen niños y niñas con defectos congénitos, ya sea síndrome de Down o diversas enfermedades heredadas. Ha habido enfermedades por ejemplo, el cáncer. El abuelito, este señor engendró a su hijo, y este hijo engendró a su hijo. O sea, eran 3 generaciones, ¿sí? El abuelo murió de cáncer en el páncreas. El hijo murió de cáncer en el páncreas. El nieto murió de cáncer en el páncreas. Eso se llama una enfermedad hereditaria. Antiguamente los doctores no le hablaban de eso a uno. No le hablaban de eso a uno. Ahora, cuando usted llega a un consultorio con una enfermedad, lo primero que le dicen es, alguno de tus familiares padeció de esta enfermedad del corazón, de artritis, de esto, de lo otro, porque ellos quieren sacar una conclusión de que si usted posiblemente tiene una herencia genética, una enfermedad de origen genético. De lo contrario, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo lo podemos entender? Por eso es que allá afuera hay un mundo tan voraz, tan animal, que cuando miran el dolor humano dicen, ¿y yo cómo voy a creer en un Dios? Mire cómo está esa señora, mire cómo está ese niño, mire cómo está aquella muchacha, mire cómo está ese señor. Y entonces empezamos a echarle las culpas a Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Miremos la escritura, entendámosla por favor. Vamos al libro de Lamentaciones, y allá en el capítulo 3, verso 39, si le lee usted todo el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, pero cuando llegue por el 29, 30, 31, así,
usted va a ver que en el 29 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, cuando habla del hombre viviente se refiere a toda la humanidad, a toditos los humanos, los de antes, los de ahora y los del futuro, todos los humanos. Y el lamento que habla en ese verso es el dolor humano, es la enfermedad que nos acosa, que nos asedia, que nos quita la existencia en esta tierra. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y luego añade el versículo final, laméntese el hombre en su pecado. O sea, que por causa del pecado heredamos la enfermedad, el dolor y la muerte de nuestros antepasados. Heredamos el orgullo, heredamos la soberbia, heredamos todo. Por eso cuando Cristo aparece en la tierra, aparece como el Adán perfecto. ¿Comprende eso? Primero vino el Adán a quien Dios lo hizo bien parejito, bien recto y bien perfecto, pero él se dejó seducir por Satanás, ¿sí? Y cayó en pecado. Cristo vino como el Adán perfecto, ¿sí? Ese Adán perfecto que era Jesús de Nazaret, el que Dios había querido desde el jardín del Edén, bueno, tuvo que venir Jesús en la vida humana, nacido de una mujer, porque en el capítulo 13 y verso 15 del libro de Génesis está la promesa de Dios. Yo siempre le digo a la gente, ¿dónde se predicó el Evangelio por primera vez? Oh, fue en Corintios. Bueno, no, el Evangelio se predicó por primera vez en el jardín del Edén, ¿sí? Capítulo 3, verso 15. Allí Dios tiene parado a Adán, a Eva y a la serpiente, o sea, a Satanás. Y comienza con Adán. Le dice, ¿qué has hecho? Y Adán le dice, pues Señor, la mujer que me diste. Y hasta el día de hoy es el mismo sistema, ¿no? Le cometemos pecados, delitos, mentira, engaño y le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? ¿Cierto? Me voy porque el pastor me ofendió, me ignoró y todo. No, usted se va porque carga pecado en su corazón. Y si se va de una iglesia, hágalo correctamente. Salga por la puerta de honor, escribe una carta, dígale, pastor, lo amo, lo recordaré siempre. Aquí está mi carta de renuncia. Salga por la puerta correcta. Yo como pastor, a mí me dolió tanto el corazón ver a mis hermanos que se iban medio burritos, ¿sí? Y se iban, y ay, que me voy porque el Señor me habló y todo. A los 3 meses ahí andaban dando narizazos en la calle borrachos. ¿Le habló Dios? No, no le habló Dios, le habló su propio corazón, su mente enturbecida. Porque pues creen que las cosas de Dios son juguetes y que a Dios lo vamos a tener como la Cenicienta, ¿verdad? Que le rascamos ahí, ¿cómo se llama? El genio mágico. Movemos la lámpara maravillosa y aparece Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? No, eso no funciona así, eso no es así. Jesús tampoco es la Cenicienta que le vamos a dar órdenes, que barre aquí, barre allá, haz esto por mí. No, tenemos que acercarnos ante su presencia humildemente, humilladamente. 2 cosas, reconociendo la grandeza del Dios creador del cielo y de la tierra. Y, número 2, reconociendo nuestra miseria como humanos, como polvo de la tierra, como partículas de polvo. La Biblia dice como gusanos, como langostas. Mire todas las determinaciones que nos da. Por eso los grandes hombres fueron grandes ante Dios porque se humillaron delante de Dios y alcanzaron el favor y la misericordia de Dios. Ningún soberbio que se ensoberbeció como Nabucodonosor, se paró un día, salió y miró todo y dijo, yo he hecho todo esto, yo lo hice. Sí, claro, nadie más había hecho una ciudad como la que había hecho Nabucodonosor. Me estoy refiriendo a Irak actual, la antigua Babilonia. Allí estaba en la tierra de Irak, ¿sí? Y había desviado un brazo del río Éufrates, lo había metido en medio de la ciudad y la gente podía andar en sus barcos dentro de la ciudad. Los jardines eran exóticos, una montaña artificial, era algo sorprendente. Podían caminar 3 carros en la cúspide de las murallas, 3 carros jalados por caballos, para que tenga una imaginación de lo ancho que eran los muros. Eran impenetrables, impenetrables. No había mano humana que pudiese entrar ahí. Pero ¿cómo entraron los medos y los persas? Por la corriente del río. Y allí acabaron a Belsasar y acabaron al pueblo. Sorprendente, ¿no es cierto? Sí. Pero Nabucodonosor dijo, yo hice esto, yo hice lo otro. Y Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Ok. Te vas a convertir en animal y vas a comer zacate como los demás. 7 años con su mente perdida. Comía zacate, no quería comida humana, zacate. Le creció el pelo, las uñas, era un animal completo. Cuando Dios le devolvió su conciencia, reconoció que había pecado ante el Creador, que había hecho lo peor de un humano ante su Creador.
Sí, hoy nosotros, los seres humanos modernos, nos pasamos de vivos, de inteligentes, y como tenemos bastantes líderes más mundanos que cristianos, nos explican cosas y nos llevan por ahí, por el laberinto de la filosofía, nos meten en los callejones del humanismo y nos dan un concepto bastante vago de lo que es Dios, recogen un pedacito de acá, otro pedacito de acá, y quedamos vacíos otra vez. Pero nunca se nos ha enseñado a respetar, a amar, a obedecer, a bendecir al Dios que creó los cielos y la tierra. Se nos ha mezquinado la palabra. En cambio hemos visto hombres subir a los púlpitos llenos de orgullo, llenos de vanidad, de soberbia, empoderados porque salieron de la academia teológica y ahora yo soy más grande que aquel y todo. Es basura, es basura. Por eso, esa es la única razón por la que el poder de Dios no se manifiesta dentro de nuestras congregaciones. Y entonces, como no hay poder de Dios, entonces tenemos un montón de farsantes, presumidos de su corazón, tirándole agua a la gente, dándole coscorrones en la cabeza, dando conceptos equivocados de Dios, haciendo un montón de payasadas en los púlpitos para que la gente, oh, mire, Benny Hinn se quita el saco y va dándole de macanazo a medio mundo y van cayendo todos, sí. Pero lo que usted debe saber es de que estos son comerciantes del Evangelio. El Espíritu de Dios no está allí. Claramente lo dijo el apóstol Pedro. Por causa de la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero claro, nos hemos alejado del discernimiento de los espíritus porque la palabra de Dios no le hemos dado el lugar correcto en lo más íntimo de nuestra vida. Mire, yo le cuento esto a los hermanos. Cuando yo tenía 16 años, y esto me quedó para lección a mí, para que podamos ver cómo se cumple la Escritura, porque la Escritura dice que el malo hace obras de impío, o sea, el bueno hace obras de impío, y el impío hace obras de justo. Sí, se lo dije correcto. Bueno, cuando tenía 16 años, alguien me invitó a una reunión de una religión. Esta religión viene de la India. Aquí se conoce, pues en El Salvador lo conocimos como los Krishnas. Ellos se llaman Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna. Krishna es el Cristo hindú, no el de la Biblia, no el Cristo judío, no es el Cristo hindú. 4 brazos, un muñeco, bueno, una historia larga. Pero lo que me llamó más la atención fue ver a aquellos muchachos y muchachas con una cadena, ¿sí? Ya me volvió un cáñamo, un cordel, ¿verdad? Y al final una bolsita, esa bolsita se llama yapa, es una bolsita rosada. En esa bolsita ellos meten su mano frecuentemente, casi allí siempre cuando ellos van allí, llevan su mano adentro de esa bolsita. Y cuando yo empecé a investigar con ellos mismos, con los líderes, ellos me explican que lo que cargan en esa bolsita es como una camándula o un rosario católico. Lo único que es una cadena con un montón de bolitas de madera. Esa madera es especial porque la traen de la India, se llama sándalo, huele, un olor a perfume, una madera especial, sándalo. Y entonces ellos cargan esa camándula, ese rosario, llamémosle así, ¿verdad? Allí, adentro de esa bolsita. Entonces, cuando ellos están, digamos, rezando, tienen metida la mano en esa bolsita y usted lo va a ver, ellos están platicando con usted, lo están viendo y sí, ¿qué tal? Todo, pero de repente usted lo va a ver que le hacen a la boca así. ¿Sí? ¿Sí? Y uno dice, bien, pues está platicando conmigo y este sigue hablando en silencio. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Están cantando un cántico de su religión, el más importante, se llama el mantra. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el mantra? Escuche bien esto. Ellos están diciendo, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Rama Hare. ¿Qué quiere decir eso traducido al castellano? Eso quiere decir, fuerza de Cristo, ven sobre mí. Fuerza de Cristo, ven sobre mí. Escuche bien esto. Y lo cantan a veces 50, 60, 70, hasta 100 veces por día. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué lo hacen? La siguiente pregunta. Porque la mayoría de ellos son jóvenes. Y su carne les pide sexo. Su carne les pide
tener amoríos, tener un carro, tener buenos vestidos, buenos zapatos, hacerse vanidosos como los de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para ellos mitigar eso y no darle placer a la carne, ni a las pasiones, ni a los deseos, ellos tienen que cantar ese cántico 50, 60, 70, 80, 90 veces, hasta 100 veces al día. Hare Krishna, Krishna Hare, Rama, Rama Hare. Fuerza de Cristo, el Cristo hindú, fuerza de Cristo, ven sobre mí, fuerza de Cristo, ven sobre mí. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted como creyente toma la palabra de Dios? El versículo más hermoso que existe en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mencióneselo al diablo. Cuanta vez usted esté en problema y va a ver el diablito. Si es que tiene cola, la va a meter entre las patitas y se va a ir corriendo. Porque él teme a la palabra. Cuando usted crea la palabra y la tiene como su propia expresión de su propia vida, el diablo no tiene nada que hacer en su vida. No tiene nada. Ni le va a enviar tentación ni nada. Pero nosotros no. Llegamos al templo, abrimos la Biblia, amén, gloria a Dios, porque nos gusta que nos lleven la palabra vía Uber, ¿sí? Aquí andamos de página en página buscando a ver quién nos predica mejor, el que grita más. Yo el pastor Maldonado, ya de vez en cuando lo veo, porque es que el pastor no grita, no se entusiasma como fulanito, como menganito, ni habla lengua. Esto... Al diablo con esas ideas. Yo trato de enseñarle para que usted sea vivo e inteligente en la vida del cristiano, para que a usted no le gane la batalla el diablo, para que su alma no se pierda en la noche oscura. Porque a eso nos llamó Dios. A hacer luces en esta tierra, a darle sabor. Y eso solamente se puede hacer a través de la gloria de la palabra. Solamente a través de la gloria de esa palabra. Bendecirla, amarla, pronunciarla en medio de nuestras batallas, de nuestras fragilidades, de nuestras enfermedades, de nuestra situación. Señor, yo creo en ti. Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová, mi sanador. Señor, tu palabra dice que en el día que yo temo, yo en ti confío. Señor, tu palabra dice que me darás esta victoria. ¿Sabe cuál es mi oración favorita? En cada momento y cada mañana y cada noche. Está en el Salmo 91. Está como el verso 5 y 6. Dice, no temeremos terror nocturno, de saeta que huele de día, pestilencia que ande en la oscuridad, o mortandad que en medio del día destruya. Allá Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha creído. David dijo, este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo libró de sus temores. Los que miraron al Señor fueron iluminados, sus rostros no fueron avergonzados. Esa palabra debe ser suya, hágala suya. Pronúnciela, háblela, confiésela, repítala. Y no hay problema que le pueda hacer frente al poder de la palabra. Si los impíos de esa religión encontraron el método como neutralizar los deseos y las pasiones de la mente, de la carne, cuanto más nosotros que tenemos la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el problema de nosotros es que nosotros sabemos allá 2, 3, 4 versículos y esperamos que el predicador nos explique qué quieren decir los versículos. Usted no necesita eso. Abra la palabra de Dios y haga lo que dice Santiago. Si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago, está falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dado abundantemente y sin reproches. Ahí está la promesa de Dios. ¿Qué le parece? Este es el secreto de Dios. La iglesia de la Odisea, ellos no sabían que el Señor los iba a vomitar de su boca. Los iba a desechar. Pero, ¿qué decía la iglesia de la Odisea? Decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aún ni de Dios ni de la palabra de Dios tenía necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cuántas calificaciones terribles. Pobre, ciego, miserable, desnudo. No tenían nada, solo tenían orgullo.
No tenían nada de Dios, orgullo. Y claro, Satanás los iba a hacer pedazos. ¿Sí? Yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado. Oro, símbolo de realeza, pero al mismo tiempo símbolo de fuego. El oro se purifica en el fuego. El creyente se perfecciona en la batalla, en la lucha, en la prueba. Cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, es cuando Dios nos está mirando a ver cuál es la actuación, a ver qué camino vamos a tomar. ¿Sí? Es cuando Dios nos mira, pero es donde nosotros debemos de decirle: Dios, yo sé que estás en control de mi vida. Tú nunca has perdido una batalla y yo sé que me vas a sacar victorioso, ¿cierto? Y le dice allí: compra oro de fuego refinado en el fuego para que seas rico. Mire qué importante es para Dios que usted sea un vencedor en sus pruebas. Claro, a nadie nos gustan las pruebas, ¿no es cierto? A nadie nos gustan las pruebas. Yo nunca he querido tener pruebas, pero cuando estamos en las pruebas, tenemos que... Yo pasé situaciones difíciles en mi país, estuve a punto de morir, pero el diablo me la quiso hacer aquí mismo en la ciudad de Los Ángeles. Me quiso quitar la vida a través de una organización de esos demonios que andan ahí haciendo todo tipo de maldad. Yo los vi con mis propios ojos, cómo se movían. Y le clamé al Señor y le dije: mira, Señor, estos me quieren quitar la vida. Y Dios me dijo: sí, ellos te quieren quitar la vida. Entonces Dios me dio: muévete aquí, vaya por aquí, vaya por aquí. Y los demonios se quedaron dando vueltas a ver qué se hizo. El Señor me desapareció delante de ellos. ¿Cierto? Entonces es aquí donde nosotros podemos ver la gloria del Señor. Yo me dije en mi corazón: Señor, si me libraste allá en mi país de una guerra de 12 años y que fui predicador en medio de esa guerra de los 12 años, estuve en los campamentos donde estaban matándose y yo allí estaba clamando a Dios. La única protección que yo tenía en esos momentos, ahí un cuartito donde estaba, eran unos sacos de que cuando le quitan el maíz a la mazorca, ¿no? Queda lo que le llaman olote en costales, en sacos, en abundancia allí. Solo me dijeron: si usted escucha la balacera, métase allí. Situaciones que puedo decir que alguien me dijo: escribe un libro. Yo le dije: no, mejor se las cuento a los hermanos. Pero Dios me libró de todas ellas. He llegado a la edad de la vejez y todavía me siento bendecido por Dios. Yo no trato de aparentar con nadie que soy espiritual ni nada. Simplemente soy un alma bendecida por Dios, cuidada por el Señor Dios Todopoderoso. Peleo mis propias batallas y Dios me hace vencedor en cada una de ellas. Espero que usted entienda que somos vencedores por medio de nuestra bendita fe puesta en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Que Dios le bendiga, es el deseo de mi corazón. Le envío un saludo a Claudia Rugamas, que recién pues la conozco y también pues la conocí por mi hermana que está acá también. Vamos a ver, está Carlos Rodríguez también. Gracias, Carlos, que Dios lo bendiga. Mi hermana Laura, que está en el Ecuador, que es una mujer tan fiel, siempre me envía palabras de aliento, de fortaleza, y cada mensaje ella está siempre enviándoselo a sus amistades. Ella siente que esa palabra que le bendice puede bendecir a otros y los puede salvar, para que ellos no se pierdan en la noche más oscura de esta vida. También tenemos acá a mi hermana, que Bent Alvarado. Por medio de ella conocí a Claudia y es un placer, un honor que esté con nosotros en esta noche. Tengo también a Dani. Aquí está Dani, que también está con nosotros. Aquí me manda un saludo con su manito. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, a mi hermano Omar Caballero, que Omar Caballero tiene una gran historia conmigo. Él vive acá en la ciudad de Los Ángeles, pero lo más lindo de esta historia es cuando su Santa Madrecita venía, y no había olvidado a este joven predicador desde que ella me conoció, que era un joven predicador, y me siguió hasta la vejez. Venía a visitarme cuando venía con sus hijos acá a la ciudad de Los Ángeles y se sentía tan llena de la bendición de Dios. Una mujer que vivió para Dios, murió para Dios y Dios
la tiene en su presencia maravillosa. Esto es así porque ella era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón y siempre me dijo, ore por mis hijos. Eso está hecho. Hemos pedido siempre al Señor que bendiga a esta familia, a Nubia, a todos ellos, a Jeremy, a todos, a Freddy, a todos ellos. Que el Señor los bendiga porque tienen las raíces de Cristo en su corazón. Nacieron y crecieron en un hogar cristiano y deben de seguir amando al Señor para que puedan honrar, número uno, a Dios y número dos, a los padres que les dieron la vida. Que Dios me los bendiga a todos y a cada uno. Si hay alguien que no lo saludé, perdónenme, pero no lo veo aquí en la pantalla, pero de todas maneras, para todos es mi corazón y siempre hago la oración, en vez de hacer una oración que, pues, orar por mi hermano, por esta, oro lo que Moisés oró y pregonó sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.